¿La ley de la influencia está a tu favor o en contra? A la luz de dos grandes acontecimientos que he analizado, compartiré este crecimiento para ti y para los tuyos. En el año 2023, en el mes de mayo, aconteció que una madre con sus 4 niños abordó una avioneta para cruzar al lado del padre de los niños. En ese recorrido, aconteció que la avioneta se accidentó y cayó en el lado del Amazonas por Colombia. Los niños tenían entre 13, 9, 4 años y el más pequeño 11 meses. En este trágico accidente, en este documental se mostraba que el más pequeño, el de 11 meses, estaba bajo la madre, se salvó probablemente por la cobertura de la madre, y solamente sobrevivieron los 4 niños. Comenzaron a recorrer, a caminar, a avanzar en el Amazonas y estaban, como quien dice, perdidos. Las fuerzas especiales del ejército colombiano se activó en cuanto se les notificó este accidente. Encontraron los cuerpos de los adultos, pero los niños no estaban en el perímetro. Esto los llevó a investigar, a analizar y a determinar o a entender que estaban los niños con vida. En esa zona hostil donde los niños, la avioneta cayó, donde estaban serpientes, animales, reptiles peligrosos que atentaban contra la vida del humano, también estaban las guerrillas, que era un fuerte acontecer que les restaba en la búsqueda a las fuerzas especiales. Esto lo llevaba a estar en reservas y con bastante cautela. Los nativos con experiencia del área también se involucraron en un llamado en esta búsqueda. Ese proceso de búsqueda duró unos 40 días. Avanzaron, pasó el mes, no encontraban rasgos de los niños, ni siquiera indicadores, nada, rastros no aparecían de los niños. Pasó el mes y ya estaban las fuerzas especiales pues dando noticias a todo el país, a todo el mundo, porque el mundo se consternó con esta eventualidad. Y avanzaron, también externaron que iban a hacer relevos o un relevo del equipo especial que estaba accionando, así como el ejército o las fuerzas especiales iban a hacer un relevo. Los nativos ancianos en la fe tenían prácticas espirituales, entendieron que también tenían que tener una fuerza mayor para poder accionar en este acontecer. Comenzaron e hicieron un ritual espiritual en el cual involucraron al padre de los niños que estaba en la búsqueda desde el primer día. Cuando involucraron al padre, que le dieron a tomar uno de los preparativos de las tomas que daban, la naturaleza misma se encargó de expulsarlo, de aborrecerlo, de rechazarlo. Y los ancianos, los mayores en la espiritualidad, dijeron: no, la madre tierra, la naturaleza te rechaza, es mejor que te vayas. Y sacaron al padre del territorio de la búsqueda. Ya eso eran unos cerca ya del 40º día. Sacaron al padre, volvieron a tener el rito espiritual, la actividad espiritual, y en esa, ya sin la presencia del padre, entonces recibieron de lo alto un aviso de que ese día, al día siguiente, a las 3 de la tarde, encontrarían a los niños. Ya iba a ser el día 40. Efectivamente, salieron a su búsqueda y encontraron a los niños con vida. Dicen en el documental que si hubiesen durado otro día más, ya el más pequeño hubiese fallecido. Se encontraban desnutridos, pero aún con vida, y se alimentaban de chinola y de algunas frutas
que aparecían en el entorno, gracias a la más grandecita y a la educación que recibió de la madre en cuanto a ese tenor. ¿Qué pasó con este relevo, tanto de las fuerzas especiales como el espiritual? Llevó a tomar conducta, a hacer cambios, y la naturaleza, el mismo Dios, se encargó de sacar al padre de los niños, porque después se determinó que él maltrataba a la madre y no era el padre adecuado en sus acciones para el cuidado de su familia. Más bien era un peligro para ellos. Un acontecimiento que me lleva a evaluar y a mirar cómo influyen los demás, la influencia, la ley de la influencia en nosotros, en mí, en ese acontecer. La influencia del Padre no permitió que Dios se manifestara y se les revelara a ellos, tanto a las fuerzas especiales como a los nativos que estaban en esta búsqueda, se les revelara dónde estaban los niños, porque esa influencia negativa y mayor del Padre en no estar en la línea correcta les impedía visualizar las grandes bendiciones y encontrar los niños. Así me lleva la palabra al libro de Josué en el capítulo 7, donde nos habla del pecado de Acán. Ese pecado es y estuvo afincado en que cuando fueron a conquistar a Jericó, Dios dio las órdenes de que no tomaran riqueza alguna, ninguna anatema, porque todo lo que estaba ahí estaba inmundo. Y Acán agarró con la ambición varios objetos y riquezas, las escondió en su casa y Dios les quitó su favor. Entonces, ¿qué pasó que Dios le quitó el favor? En la próxima batalla que iban a tener para conquistar la otra ciudad, ahí hubo un detalle. Era mucho más fácil de ganar que Jericó y la perdieron. Josué, postrado en tierra, rostro en tierra, oraba y decía al Señor que por qué, que era aparentemente inaudito que una batalla más sencilla la perdieran tan fácil. Entonces ahí Dios habló y le dijo que alguien había pecado, tenían una anatema, una propiedad, se apropiaron de algo que no estaba en las instrucciones del Eterno. Entonces Josué llamó a capítulo, se les reveló, Dios les reveló quién se aprovechó de esta anatema, de este desorden, de esta desobediencia. Lo sacaron, entonces el favor de Dios regresó. Y eso aconteció con lo de la Amazona en Colombia, con el caso de los niños perdidos. Cuando sacaron al papá de los niños, entonces aparecieron los niños y llegó el favor de Dios con su encuentro. En el libro de Josué nos dice que cuando quitaron a Acán del medio de la ecuación, vino el favor de Dios y entonces ganaron la batalla en Ai. Hoy un llamado a ti, un llamado a mí, a todos nos llama el Señor. La influencia tuya es grande en los demás, pero en los demás también la influencia para contigo y para con los tuyos es poderosa. ¿Quiénes están accionando en favor de la verdad, de lo adecuado, de los principios, de los valores, en favor al orden? Pero ¿quién está haciéndolo en favor del desorden? Ambas influencias, ambas son un poder e influyen en favor o en desfavor de los resultados que estamos buscando. Un llamado a que evalúes quiénes están a tu alrededor, quiénes te acompañan y quiénes pueden ser los obstáculos en tu vida y en tu entorno para la bendición. Esto nos lleva a ser determinantes, a evaluar quiénes nos acompañan o de quiénes nos dejamos acompañar, porque son una influencia. Date cuenta que tú influyes en los demás, pero los demás también influyen en ti. Que el Señor te bendiga grandemente y te dé la luz para determinar la ley de la influencia en tu vida, en quién influyes y quiénes influyen en los tuyos. Hasta una próxima entrega. Bye bye.